Bien, entonces hoy estoy presentando, le damos la vuelta desde otro lugar. Había tenido un primer capítulo a través del tarot, pero pues le quise dar la vuelta al podcast y hacer un formato libre dependiendo de cómo se me ocurra en la semana. Y a mí se me ocurre que esta semana es una conversación con un gran amigo de hace mucho tiempo, un amigo de la radio. Lo conocí cuando yo tendría como unos 20 años, él tendría 27. Y, y con ustedes, mis amigas y amigos, Alexi Villasmir, una de las personas más creativas que conozco. Hola, Oye, Alexi. gracias. Tremenda introducción. Tú sabes que a mí me da mucho gusto conversar contigo porque eh, es esos pocos privilegios, o el privilegio que pocos tienen, de que conectando con un amigo, inmediatamente todo regrese 20, 25 años atrás. Que Claro. tú te sientas nuevamente con ese mismo espíritu. Entonces, eso es lo que en una conversación contigo a mí me provoca. Entonces ya me siento nuevamente el de la radio, el de aquellos momentos tan inolvidables. ¿Ah? Y Alexi, tú, pues te conocí como locutor, pero tú eres publicista, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, 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 sí. Graduado como publicista, sí. Eres creativo, trabajaste, recuerdo que una vez te vi también haciendo como una especie de revista acá en la región. Eh, Tuviste varios programas, tanto de radio también, así como televisión, y un día te perdí la pista y apareciste en los Estados Unidos. Por eso fue que me perdiste la pista. Te perdí la pista y ahora cargas por allí un libro de tu autoría que se llama La depresión no es juego de carrito, ¿cierto? La depresión masculina no es un juego de carritos, sí. Bien, y a mí me interesó mucho hablar contigo hoy porque pues la depresión es el tema de estos tiempos. Realmente todos de alguna manera han estado pasando por un momento de depresión y yo creo, bueno, porque de cierta manera el mundo está cambiando, está mutando, se están cayendo las instituciones que antes se habían muy consolidado, es decir, el matrimonio ya no es tan matrimonio, la justicia ya no es tan justa, los La estados, religión ya no es tan religión. la religión ya no es tan religión, y todo eso ha hecho de que nos preguntemos, bueno, y entonces, ¿qué soy yo? ¿En qué ando? Y muchas personas han caído entonces, o hemos caído en momentos de un bajón enorme llamado depresión, pero te quería preguntar primero qué te motivó a hacer ese libro, porque tú eres publicista, no eres psicólogo, entonces, ¿cómo es que llega ese libro a tu vida? Oye, tú sabes que el planteamiento que haces de introducción me gusta mucho porque eh, queda entredicho y yo lo que quiero es como sacarlo del entredicho a flote. Eso de la depresión se ha convertido como en un término como de moda, como que funciona para aplicar cualquier cosa dentro de él, que muchos lo toman como a la ligera, les queda muy bien a los generadores de contenido porque hay mucha tela que cortar allí y evidentemente cualquier cosa que digas dentro del ámbito de la depresión, hay un grupo o muchos grupos que se identificarán con una u otra cosa que uno diga. Entonces, como que queda muy bien para generar likes, seguidores, comentarios, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que creo que es un término, la depresión es un calificativo que se le ha dado a cualquier cosa. Eso. Entonces, y no es tan así. La depresión es un problema serio y es una enfermedad, por catalogarlo de una manera lo más seria posible, ¿no? Preocupante. Es una cosa que quita vida, que quita la vida. O sea, la depresión es un punto ya bien hondo, diría yo, dentro imaginemos un abismo, ¿no? Un abismo allí tenebroso y tal, que estamos arriba y de repente sin darnos cuenta, porque no te das cuenta, empiezas a descender por toda esa cumbre, aquella cosa, y llega un momento que estás en un fondo totalmente oscuro y no sabes cómo fue que llegaste ahí. Por ende, no sabes cómo salir. Y lo que pasa con eso es que está en un punto donde ya muchas cosas empiezan a perder sentido, inclusive la vida, ¿no? Entonces, depresión, a menos que estés allí antes de depresión, entonces está todo lo que sí es común y sí todos experimentamos, que es angustia, incertidumbre, ansiedad, tristeza, muchas veces arrepentimiento, vergüenza.
O sea, hay otra serie de cosas que nos llevan a sentirnos mal, incómodos, extraños, sobre todo porque a eso si le sumamos lo ignorante que somos a la hora de manejar emociones o inclusive de conocernos a nosotros mismos. En esa ignorancia, medio sentimos una tristeza por una pérdida, por ejemplo, y esa tristeza se alarga un poco, te empiezas a sentir de cierta manera, no sabes manejarla y tú dices depresión, porque es que no los vendieron así. Pero eso no es, eso es tristeza y eso es pasajero, eso se supera. La depresión, sin embargo, es una, yo le digo en el libro, es una trampa sutil que te atrapa y no te suelta. Ok. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Con respecto a mi libro, tiene que ver precisamente con todo lo que te he dicho. Cero, conocerme a mí mismo. Cero, saber manejar mis emociones, por ende, porque no me conozco, no sé manejar mis emociones, no sabía qué me pasaba emocionalmente, internamente, porque no tenía me veía incapaz de actuar o resolver. Problemas financieros en aquel momento, 2019, problemas en mi matrimonio a consecuencia de lo financiero. Luego empezaron a aparecer problemas internos de compatibilidad ocultos, de esos que tú dejas pasar y te haces el loco, porque la comunicación también tiene un juego clave aquí, ¿no? Y a esto súmale problemas laborales, o sea, problemas con jefes, explotación en ese momento, pero necesitaba el trabajo, etcétera. Era un problema dentro de otro, como digo yo, ¿no? Un año de un problema con otro, un problema con otro, un problema con otro, aparentemente sin solución, hasta que un día me da como una pérdida de memoria temporal. Ok. O sea, esto es para, lo que quiero aclararlo para que todo el que esté viéndolo tenga la conciencia. Yo estuve investigando muchísimo, de ahí proviene el libro, porque comienzo a investigar qué me pasó, o por lo menos tener una idea. Y resulta que estaba dentro de la probabilidad de morir, porque cuando tienes estrés prolongado, exceso de cortisol en el cuerpo en cantidades prolongadas, constantes, más los pensamientos destructivos, repetitivos, etcétera, autoestima destruida, etcétera, llega un punto en que eso puede reventar como toda emoción que busca una salida, la olla de presión que busca un escape, etcétera. A veces más o menos el ejemplo. Todo esto, esta carga iba a buscar una salida y esa salida puede ser un ACV, o sea, cosas cerebrovascular, un infarto o cualquier otra cosa. Ahora, Entonces, a Alexis, mí me cortó la memoria para mí fueron como 8 horas, el efecto de haber sido de unos minutos, pero fue antes, horrible. antes de continuar con ese pequeño momento de corte de memoria que te dio como un insight, como, oye, aquí está sucediendo algo, Ajá. ¿tú anteriormente en tu vida habías tenido episodios de depresión, de tristeza prolongada o siempre fuiste un pana súper feliz, súper alegre y de repente en otro país te llegó ese golpe? Ya. Bueno, lo que tú conociste, Cristian, pero para la gente que no me conoció en aquel momento, chamo, yo era el tipo de los chistes, el tipo de la ocurrencia, el tipo el que dibuja, el creativo, el histriónico, el de teatro, televisión. O sea, para mí no era problema exponerme en público, dominar un escenario, no digamos un escenario de teatro, sino una reunión de amigos, una cosa. A mí no me importaba ser el centro de la cosa porque tenía las herramientas para eso. Lo que pasa es que había construido un personaje muy bueno, Cristian, porque mi ego me echó una ayudada, pero tremenda, que Claro, era que me convirtió en el tipo que en apariencia, en superficie, era todo lo que la gente le gusta. un gran performance. Totalmente performance. Me doy, pa' loco, y yo me di cuenta de eso no hace mucho, inclusive después del libro. Yo después que publico el libro en Amazon, un año después de haber publicado el libro en Amazon, es cuando yo digo, ya va, pero este tipo que yo creí que era, yo no soy. Yo no soy ese tipo. Pero podemos ir para ese punto más adelante. Lo que sí te quiero decir es que yo nunca presenté síntomas de nada. Ahora, perdón, exteriormente no mostraba nada. Sí. Interiormente, en mi intimidad, en mi casa, la relación con mis padres o con mis hermanos, o cuando estaba solo, sí había momentos de como confusión, como no sé qué me pasa. Muchas veces era reactivo, era grosero, respondía grosero sin razón, sin medida. Otras veces me refugiaba
Por ejemplo, yo tuve una temporada donde el alcohol para mí fue un problema. Sí. Hoy día lo puedo decir tranquilamente, pero una cosa que me avergonzaba. Porque yo tuve mucho conflicto a partir de beber desmedidamente. Hice estupideces, pues, ¿me entiendes? Entonces, todos esos refugios que uno busca, esos escapes que uno busca, porque uno, por más que te muestres lo más espectacular a los demás, el performance que hablábamos, tú no te sientes a gusto contigo en el fondo. Y de alguna Ah, manera quieres escapar de esa realidad. interesante eso que dices. Y además, te confieso, me siento muy identificado, eh, porque también entiendo eso de ser el performance y no es que uno esté actuando a alguien, sino que ya uno lo asume como parte de lo que uno es y tiene una facilidad para hacer reír, para hacer el centro de la fiesta, para agradar. Y en la casa, por eso me siento identificado, eh, esos momentos de silencio, de soledad, de tristeza, Aturde. que no tenían nada que ver con eso que se vive afuera. Entonces, pues es impresionante lo que me estás... Pero, Cristian, es como el actor. Hay un caso muy famoso que es el de Jim Carrey, que interpretó a Ace Ventura o uno de ellos. O sea, uno de sus personajes muy fuertes, de esos bien marcados, ¿no? Que después de terminar la grabación, el tipo no se podía quitar el personaje de encima. Seguía sí. comportándose como el tipo, pero, o sea, el tipo disoció a tal punto lo que él era de lo que era el personaje, o lo confundió tanto, que él llegó un momento en que se perdió en el personaje y no sabía cómo salir de él. Bueno, hay una frase de Jim Carrey, la voy a decir con palabras mías, es algo así como que él sufrió depresión y él decía que la depresión es el ser cansado ya de sostener el personaje que actuamos en el día a día. Entonces, cuando ya estamos cansados, decimos, no puedo con esto. Y ahí Coño, entramos en depresión. tú sabes que esa descripción que me estás dando es, o sea, yo te la iba a dar, pero de otra manera mucho más simple. Esa me gusta más, porque sí es así. O sea, por eso te decía que la depresión no es todo, asociarlo con todo. Ay, estoy triste, estoy deprimido. Ay, mi novia me dejó y estoy con esa especie de luto de que se terminó mi relación. Estoy deprimido. No, no es victimizarse, hay que dejar de victimizarse. Hay que hacerse responsable, con valor y saber diferenciar qué es depresión y qué es una tristeza, o qué es un duelo, o qué es una angustia, una ansiedad, una incertidumbre. Y en tu caso, ¿cómo descubriste que lo tuyo era depresión y no era otra cosa? Porque, primero, un factor básico es cuando el estado de ánimo es prolongado. O sea, para mí no había días buenos y otros malos. Para mí todos los días eran malos. Lo importante de entender de esto es que así como mi día es malo, o sea, yo te digo, todos mis días eran malos porque mi percepción e interpretación de mis días es que eran malos. No es Claro, que eran claro, malos días para todo el mundo. Entonces, total. tiene que ver cómo yo estoy interpretando mi entorno, lo que me sucede, cómo reacciono. Todo es en base a cómo yo estoy compuesto en ese momento. ¿Ok? Entonces, no me puede ir de otra manera más que la que yo mismo proyecto. Sí, sí me Sí. explico, ¿verdad? Ok. Somos lo que pensamos. Es decir, nuestro pensamiento construye nuestra realidad. Inclusive, luego del pensamiento, cuando se construye la emoción, genera la acción, y una acción en negativo en el exterior es como tirar un boomerang. Si yo Sí, acciono en negativo en el exterior, lo que se me devuelve es en la misma proporción o medida, ¿no? O polaridad. Ay, me claro. llegó lo negativo. Ay, que la vida sí es cruel conmigo. Mírame qué víctima soy porque me pega la vida. Espérate, Sí. detente y mira lo que te acaba de pasar como un hecho, sin darle, ¿sabes? La teoría de los budistas creo que es la del segundo dardo. O sea, no te metas la segunda daga, ya con la primera es suficiente. Entonces, ves el hecho como tal y en base a eso dices, pero antes, ¿qué pasó? ¿Cómo estaba yo pensando? ¿Cómo estaba yo actuando? ¿Qué acto hice yo? Es hacerte responsable. Yo creo que lo que nos pasa tiene mucho que Pero ver para con... llegar, Alexis, ¿qué pasó? O sea, para llegar a ese punto de reflexión, de decir, ah, ya Claro. va, yo estoy pensando de una manera, déjame hackear esto, déjame hackear la mente y pensar de otra manera. ¿Cómo fue ese tránsito? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que tú llegaras a esa conclusión?
yo aquí en el libro, cuando traté de explicar eso, la respuesta que te voy a dar, te la voy a dar como la puse en el libro, porque no sabía escribirlo al derecho, así que yo dije, la mejor manera es hacerlo al revés. Ok, El día que a mí me da la pérdida de memoria, eran 7:30 de la mañana, ya yo había cargado el camión de la empresa y me estaba dirigiendo al primer cliente. Iba subiéndome la autopista, ¡pum! Pero así como te estoy hablando contigo, de repente me quedé. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para dónde voy? ¿De quién es este carro? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿En qué ciudad estoy? ¿Qué pasó? Entonces, evidentemente eso generó en mí una angustia muy fuerte y un susto. Había un miedo muy profundo. A pesar de que la cosa era que no sabía quién yo era, había una conciencia de que algo muy malo estaba pasando. Y estaba muy asustado. Me orillé, comencé a rezar y entre eso, al ratico vuelve. Cuando tomo conciencia arranqué a llorar, pero como un niñito, Cristian, claro. como un niñito, asustado, no, cagado. ¿Por qué? Porque eso era la primera vez que lo sentía, es horrible. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Investigar, ok, ¿por qué me pasó a mí ese día eso? Es que yo me levanté ese día con este estado de ánimo, estos pensamientos. Así tuve que ponerme a retroceder y retroceder para poder entender. ¿Me explico? Entonces, cuando voy investigando, descubro lo que los pensamientos determinan las acciones, etcétera, etcétera. Entonces relaciono, ok, sí, mis pensamientos eran de este estilo. Pensé en algún momento en fatalidad, como suicidios o cosas, pero no como para hacerlo, sino dije, como que aparecía, porque la muerte te tienta, ¿no? Te rodea, te muestra, ¿no? Pero en definitiva era como ir en retrospectiva desde el día de la pérdida de memoria hacia atrás y me fui dando cuenta, lo que pasa es que me pasó esto y pensé esto y actué así y me dije esto, estoy convencido que yo soy esto, pero era como una toma de conciencia. Era como ir tomando conciencia e irme dando cuenta de que cada cosa que me iba pasando, había pasado algo antes que la provocaba o que la reforzaba. Yo como me acostaba a dormir, en esa manera que me acostaba a dormir, con esos pensamientos, ese estado de ánimo, exactamente así me levantaba al día siguiente y al siguiente y al siguiente, ¿no? Acumulándose todo eso, provocó. Entonces ahí me doy cuenta de que no era una tristeza, no era una ansiedad o no era algún tipo de incertidumbre que estaba viviendo, sino estaba viviendo en constante apocalipsis, Sí. catástrofe. Y fíjate que pues el tiempo de internet es oro. Así que Eso. voy a echar O sea, ya matamos la primera parte ahí. voy a hacer un pequeño resumen eh, o voy a hacer un pequeño corte para ir a otro lugar. Es decir, que para que le demos la vuelta. Es decir, que pues viviste esto, imagino que fuiste a terapia, ¿sí? ¿O fue autodidacta? Autodidacta, chao. ¿Autodidacta? Qué bárbaro. Autodidacta, pero ojo, yo toda mi vida he sido muy interesado en el ser humano, en la psicología, ¿sí? Y por otro lado, en la espiritualidad. Entonces, he leído de un lado y del otro diferentes cosas. Entonces ya tenía como ciertos conceptos adelantados. O sea, que recurriste a tu maestro interior, vamos a ponerlo así. Recurriste a una Ese es, inteligencia más superior que ese Alexi que estaba embullido en la tristeza, en el desgano, en la incertidumbre y dijiste, bueno, aquí hay un Alexis mucho más inteligente que tiene una sabiduría y puede dar respuesta a esto. Entonces comenzaste a investigar y claro. lograste ciertas respuestas. ¿Cuáles fueron esas respuestas? Las respuestas eran básicamente una, cómo estoy interpretando las cosas que me pasan. Ojo, lo que te digo hoy es porque ya tengo un grado mayor de conocimiento y otro nivel de conciencia, ¿no? Pero te lo puedo resumir así. Primero, cómo estoy interpretando lo que me pasa. Eso es muy importante. Es la forma como yo veo las cosas va a determinar cómo yo empiezo a reaccionar, obviamente, ¿no? Lo que ya habíamos hablado. La interpretación que le das a las cosas. Nadie te hace nada, uno, y las cosas no te pasan a ti. O sea, no es que el universo está empeñado contigo, yo cómo le cago la vida a Cristian o cómo le cago la vida a Alexis, y entonces voy a hacerle todo lo que yo pueda. No, las cosas pasan, la vida es. Entonces, según lo que me pase, yo debo tener la capacidad de que esto que me pase, acepto lo que me pasa con bondad, con humildad, y
busco de alguna manera de ahí cómo interpretarlo de la mejor manera para mí, tomando en cuenta que nadie me está persiguiendo, ni castigando, ni queriendo matar. Lo segundo fue darme cuenta que yo tenía cosas acumuladas como por ejemplo ira, rencorcito por allá. Entonces, aunque yo nunca fui un tipo de rencor ni de conflicto, sí guardaba todavía mucho que perdonar. Entonces aprendí acerca del perdón. Un perdón no de la boca para afuera como estamos acostumbrados. Ay, te perdono. No, no. Te perdono, pero sigo pensando que eres un desgraciado. No, te perdono de verdad y lo hago más por mí que por ti. Me libero Ya, yo. ya. El agradecimiento. Me doy cuenta todos los días de las cosas por las cuales estoy agradecido y empiezo a trabajar en aquellas que no me gustan tanto y cómo las puedo cambiar, inclusive cómo puedo dejarlas atrás. Y lo otro es reconectar conmigo. Es comprender que no nos conocemos y que el autoconocimiento es la vía para poder yo llegar a un punto donde yo pueda decir, yo soy este y soy así. Entonces, conociéndome, abrazándome a mí mismo, inclusive las partes feas, malas de mí que yo niego, oculto, le doy la espalda, esas también, yo voy a poder tener las herramientas suficientes para poder afrontar de distinta manera lo que me suceda, que es lo que me pasa hoy día. Todo lo acepto de una manera distinta, inclusive la muerte de mi papá, que fue hace 2 meses y alguito. La Sí. forma como lo asumí, yo llegué a un punto, Cristian, que me sentí culpable por no desgañotarme y ponerme como se pone la gente cuando se le muere un papá. Yo decía, o sea, he llorado y he llorado seriamente, pero con un nivel de comprensión, de aceptación, de agradecimiento tan profundo que yo digo, oye, qué bien que lo puedo ver así y que puedo ser pilar de apoyo también para mi familia. No porque yo sea especial, sino que dentro de lo que puedo yo aportar también, puedo aportar tranquilidad, comprensión, aceptación. Entonces, básicamente allí va a radicar mucho, en esos 5 o 6 cosas que dije, va a radicar mucho un cambio sustancial, cuántico en la forma como vivimos. Para reafirmarlo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se le da la vuelta a la depresión? Con la depresión, primero, tú lo que tienes que identificar si de verdad es depresión. Mira, somos ignorantes. Ignorantes no desde el punto de vista de insultos, sino ignorantes porque carecemos de conocimiento, ¿verdad? ¿Quién padece la depresión y quién nos rodea? No, nadie nos puede venir a ayudar. Y cuando nosotros creemos que nos atacan, es que la gente se angustia, la gente que nos quiere se angustia y cuando ve que no puede ayudarnos, entonces prefiere decirnos, ay, déjate de lloradera, te vas a poner con esa mariquera, no seas tonto, echa para adelante, a ti lo que te falta es una mujer, a ti lo que te falta es caerte a palo, una rumba. O sea, la gente dentro de su ignorancia y su desesperación por ayudar y no saber cómo, pues comete errores como nosotros también los cometemos. Entonces, lo primero es como informarse más, conocer más y hablar más. Este punto importante. Los hombres, sobre todo, la mujer tiende a buscar el Salvador porque por ende o por inconscientemente o no sé, la mujer busca al príncipe azul que viene y la rescata. Ella confía que va a venir. Entonces ella va en busca de ese Salvador. El hombre no. El hombre se cierra y no comenta, inclusive en círculos de mismos hombres. Uno prefiere no callar, como para no ser, tú sabes, bulliado, que le hagan bullying o que se burlen de uno. La gente tiende a minimizar el problema de uno. Ahí te vas a poner así por eso. Oye, o para ti no es nada, pero para mí es un mundo. Y lo estoy Claro. cargando en el hombro, ¿me entiendes? Eh, entonces, la ignorancia en primer lugar. Tratar de entender, hablar, compartir, decir lo que sentimos, expresarnos más. Eso por un lado. Pero la depresión como tal tiene dos vertientes. Y esto es muy importante decirlo. Hay gente que sufre de depresión y tiene que ver mucho desde un punto de vista fisiológico, hormonal, etcétera. Entonces necesita medicación. Y hay otra gente que no, que necesita es conversar, hablar y votar, porque acumulamos demasiado. En cualquiera de los dos casos, un especialista es el recomendado. Un tipo como tú, ideal. ¿Por qué? Porque tú eres, primero, eres un terapeuta, segundo, eres un acompañante de primera línea, pero tienes herramientas, muchas, por lo holístico, por el instinto o la empatía. O sea, hay mucha herramienta para utilizar. O simplemente quedarse callado y decir, habla que yo te escucho, cuentas conmigo. ¿Ves? Entonces, buscar con quién, un especialista, es muy importante. Si es medicación, y si no, hable y vote todo lo que tenga que votar. Ahora, cuando estás en un punto de depresión, lo más importante es poder intentar en lo posible desligarte de la situación en que estás. ¿Cómo? Yo creo que la llave que le da vuelta a eso es
deja de verte como víctima. Hay que dejar de verse que la vida me hizo, que el otro me hizo y yo no echo para adelante porque es que no tengo suerte. Es que yo no. No, no, no. A ti te está pasando algo y tú has decidido darle la espalda y no aprender. Por miedo, por rechazo, por lo que sea. Entonces, ahora vamos a dar una vuelta y vamos a enfrentarlo, pero con amor y con bondad, porque eso no vino a matarte. Entonces, con esa conciencia, tú decir, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender aquí? ¿Qué es lo que esto me quiere mostrar? Y no estoy hablando desde el punto de vista espiritual, holístico, como el cliché que usan en la calle. No, en lo espiritual y en lo holístico, pero estoy hablando de autoconocimiento y del ser. Eso es psicología y estas tendencias, ciencias que ya están demostradas. Es decir, aquí nadie vino a matarme. ¿Cómo yo enfrento esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender aquí? Porque si lo aprendo, salgo de esto. Y con valor, con valentía. Hablen para que los otros lo entiendan y así los otros sepan cómo es que van a ayudarte. ¿Ves? Y mucho trabajo interno, mucho trabajo de limpieza, perdón, agradecer, darte cuenta que eres bendecido por donde lo mires. Ah, que tú estés pendiente de lo que no tienes, eso es otra cosa. Pero que bendecido eres, todos. Hay una cosa que dice Sadhguru, no sé si sabes cuál es Sadhguru. Claro, Él claro, dice, si viniste a este mundo sin nada, no importa, en el punto que estés hoy, estás del lado de las ganancias. claro. ¿No es verdad? Ah, entonces es como eso. Ahora que te ríes, que me gusta mucho tú cómo te ríes, ¿no, loco? Toda la vida, antes de que fueras yoga, la risa, toda la vida, la risa es... Pero fíjate, reír. Hoy día cuesta mucho. Hoy día, en la sociedad en que estamos, para como estamos, cuesta mucho reírse, reírse mucho. Pero hay que buscar las maneras, el momento, la forma, la oportunidad. Sí, sí, un poquito y reírse y empezar a ver la cosa con humor, porque la vida no hay que tomársela muy en serio. Esto es un juego y hay que entender que es un juego. Tan lindo eso. Creo que has aportado muchísimo, Alexis, en esta pequeña conversa sobre el tema de presión, no solamente porque lo viviste, sino que también lo estudiaste y procuraste sacar algún tipo de aprendizaje de eso vivido y además has dejado una gran semilla que espero se convierta en un gran árbol, que es ese libro, que por favor muéstralo para que la gente lo vea y lo pueda adquirir en cualquier lugar donde se adquiere ese libro. Amazon. En Amazon. Perfecto. Solamente en Amazon por ahora. El único problema es que Venezuela, así como algunos otros países, no tienen Amazon. Entonces tendrían que hacer envíos de otros países, pero en general, Amazon, a mí me encantaría ver cómo hago para que con el Me clic para ver si está lo mando para allá. informando, está informando que Amazon ya llega a Venezuela y que y la segunda con el clip te la hacemos. Ah, bueno, exacto. Mira, buscan la depresión masculina no es un juego de carritos o no es un juego de carritos y el libro amarillito con mi nombre allá arriba, Alexis Villasmil, es el libro que habla de esta... sobre todo centré en este libro 5 herramientas más un extra, que son yo creo que las básicas que habíamos hablado, reconexión, perdón, agradecimiento, ahí lo van a poder chequear. Pino, y quería también aprovechar el corto tiempo para pues hablar de tu vida actual, es decir, tú tuviste ese momento de depresión, pariste un libro, pero yo te veo ahora que andas como en un camino muy creativo, porque has estado publicando en tus redes dibujos y tú siempre has sido un artista, entonces cuéntame de eso. Te voy a resumir, porque yo sé que el tiempo se nos está acabando, te lo voy a resumir así. No ha dejado de evolucionar Alexis, o sea, no he dejado de dejar morir, o sea, no he dejado de dejar, he dejado que mueran los Alexis que no funcionan ya y he dejado que nazcan otros, ¿no? O sea, uno constantemente se está renovando y está cambiando, así como todo. Entonces, yo me he dado cuenta que veo las cosas distintas, pienso distinto, las acepto distinto, las interpreto distinto. Entonces, busco, y en esa búsqueda hay mucha duda, conflicto, te sientes como perdido a veces, ¿no es verdad? Y en esa pérdida, y aparte se muere mi papá, me fractura un pie, como muchas cosas juntas que tienen una razón de ser, yo allá lo vi clarito, o sea, no hay problema. Pero lo que me refiero es que hay un punto en que sí dije,
yo tengo que reconciliarme con una parte de mí que no estoy reconciliado, porque empecé a sentirlo. Y entre la búsqueda, el análisis, porque yo me la paso en eso, revisándome, descubro que hay una parte de mí que siempre ha sido la constante en mi vida, siempre. Yo he hecho muchas cosas, pero hay una que nunca ha variado, que es mi pasión por dibujar, por Bien. crear. Entonces todo el tiempo estoy ilustrando, haciendo dibujos por hobby o por trabajo, pero dije, yo voy a conectar con esa parte de mí y voy a buscar qué parte de esa área que me encanta es comercial para ver si puedo vivir de ello definitivamente. Entonces, actualmente te desbordó la parte creativa, como tú dices, y estoy armando mi tienda online de ropa. O sea, puedes comprar mis camisetas, mis franelas, suéteres, etcétera, con mis diseños. Y estoy trabajando en eso, terminando de pulir detalles, subir toda ¿cómo se le llama eso? O sea, la vitrina, pues, los diseños, los colores, etcétera, para comenzar con eso. Qué bárbaro, hermano. Bueno, te deseo el mayor éxito del mundo. Te admiro, te aprecio, te quiero. Yo a ti. Este, y gracias por dejarle a la humanidad esas páginas que narran tu experiencia y tu resolución. Y eso para mí es muy valioso. Tú pones en tus redes sociales algo así como cómo no admirar al ser humano. Es que tú pones a veces Sí. ¿Cómo no cómo ser no ser fan del ser humano? humano. Bueno, ese libro me hace pensar a mí como no ser fan del ser humano. Exactamente, exactamente. Gracias, gracias, hermano. Lo único que me gustaría dejar ya al final es en mi experiencia, la mía, ¿no? Y es que la que comparto. Me di cuenta de que hay una forma muy buena de prevenir, alejar depresión o cualquier otra cosa que se le parezca de la vida, que es el hecho de ser honesto contigo mismo y decir qué es lo que en realidad me gusta hacer. Si puedes vivir de ello, pues buenísimo. Si no, hazlo por lo menos como hobby. Aquí ya tienes otro podcast, porque ese es el tema más difícil, el más fácil, pero el más difícil de afrontar en estos tiempos, porque eh, creo que lo complicado es reconocer lo que realmente queremos hacer, reconocer a nuestra esencia en un mundo que nos ha eh, poseído en cierto lugar. Es decir, somos una posesión de nuestros padres, somos una posesión de la escuela donde estudiamos, somos una posesión de la religión que nos impusieron, somos una posesión de la política, estamos poseídos y somos unos monstricos. Entonces, Unos bichos. ese mostrico para hacer lo que soy en esencia, para darme cuenta de lo que realmente soy y atreverme, que ese es el tema, atreverme a decir, hasta este momento, Cristian, Alexis, fueron una cosa allí construida. A partir de hoy en adelante, van a comenzar a ser lo que realmente son. ¿Qué son? Bueno, Esa es la gran pregunta que todavía debemos responder. No es quiénes, es qué somos. Pero sí, mientras más intentos hagamos hacia aquello que nos hace felices, hacia aquello que nos hace sentir bien, hacia aquello que pasa el tiempo y no nos damos cuenta por el disfrute que estamos sintiendo, lo haríamos así no nos pagaran, etcétera. claro. Y nos sale bien, nos sale natural. Cuando más pasos demos hacia allá, de alguna manera más tranquilos y plenos nos vamos sintiendo. Cuando dejemos de pelearnos con nosotros mismos y empecemos a abrazar todos esos Cristian, todos estos Alexis, o sea, todo lo que somos hay que abrazarlo, indistintamente lo que sea, porque todo ha sido por una razón. O Sí, sea, no hay absolutamente. duda, todo ha sido por una razón. Es la integración, como dices tú, de todos mis yo. Y en función de él, yo más auténtico de hoy, porque mañana no sabemos. No sabemos. Y dejen de escuchar a los demás, dejen de pretender complacer la expectativa de los demás, la sociedad o de la familia o de alguien específico. Los demás, no, esa gente ni siquiera sabe dónde está parada porque tú quieres complacer la expectativa de alguien que ni sabe quién es. ¿Por qué te haces ese daño? Bueno, Alexis, aquí podríamos seguir hablando un montón, pero pues la idea es hacer un contenido de calidad para ti, para mí, para los que resuenen.
y pues dejarlo en las redes en función de ser útil de alguna manera desde la historia. Amén. Mi intención es mostrar cómo la gente se supera, evoluciona y siempre hay una manera de darle la vuelta. Correcto. Gracias, papá. Te abrazo, gracias por estar. Igual.